Hola, gente hermosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando en torno al fuego, una vez más por estos lados, Gabriela Álvarez y Eugenia Soria. Hoy vamos a conversar un poco sobre los límites. Una palabra que puede evocar muchas cosas en las personas. Por un lado, hay gente o hay la invitación a vivir sin límites o ir fuera de la zona de confort y quitarte todos los límites mentales. Y por otro lado, eh, también los límites nos pueden orientar, nos pueden delimitar, nos pueden dar un contorno, nos pueden afinar la visión, afinar la direccionalidad hacia donde nos dirigimos. Entonces, hoy queríamos traer este tema para despertar esa chispa en cada uno de ustedes y explorar lo que pueden ser los límites, esos guías que se pueden usar como para hacer un mapa de ruta, un mapa de vida. Bueno, buen día Gaby, buen día a todos. Buenos días, Evo. ¿Quieres comenzar tú hablando de las cartas o comienzo con el I Ching? Bueno, es solo una idea muy general Ujú. como referente, ¿no? Sencillamente es como tenemos una carta que nos está representando una vitalidad muy desde el cuerpo o la energía que circula en nuestro organismo, y luego viene es el uso de esa fuerza como pasando por justamente darle que no es un chorro ilimitado, sino que nosotros, ¿no? Como dice del arte la cultura china, ¿no? Que es darle a lo invisible, a ese chi, como una forma. O sea, Ujú. convertir, así creamos las cosas, ¿no? Entonces, es una doma o eh, allí ella está abriendo la boca de un león, entonces siento que es como que, y sin aplicar fuerza, ¿no? Entonces nosotros también, nuestro cuerpo se encarga de que su flujo natural de energía esté allí sin que aparentemente nosotros hagamos nada, pero ¿cómo mejoramos esa condición o la cambiamos? Bueno, con la respiración consciente, por ejemplo, es como un aspecto que nos puede llevar a percibir nuestros límites de otra forma, ¿no? Porque para mí un poco los mejores límites son los que no tienen que colocarse, en el sentido de que si yo estoy vibrante en una energía eh, como expansiva y no tan contraída, pues hago como frente a las circunstancias desde que su fuerza no es que sea contrarrestada, sino que aquello que no está en esa misma frecuencia también se ve como no se acerca, sencillamente, ¿no? Es como un poco como cuando estás de buen ánimo y te dan una noticia y de pronto reaccionas mejor porque estabas en una condición anímica apropiada para recibir esa noticia, por ejemplo, sencillamente. Distinto a que si tu ánimo está menguado y agregas algo más, entonces se resiente un poco más entonces un poco lo veo así, ¿no? De lo que hablábamos. Gracias, Evo, que ahorita escuchándote me surgieron un montón de otras cosas, aparte de las que hemos conversado en la preparación de la reflexión de hoy. Pensaba en los ríos, ¿no? Cuando hablas pues, de ese contenedor, ¿no? Los ríos tienen un límite, un borde, un contenedor que les permite que ese flujo de agua lleve una direccionalidad, una fuerza, y bueno, que haya vida dentro de eso, que logren llegar hacia el mar, que logren moverse, ¿no? Los ríos, o cuando están estancados y se convierten en agua muerta, pues o en agua estancada, es otra biosfera completamente distinta cuando está en movimiento, cuando va al mar, ¿no? Y de todos modos tiene un contorno, tiene algo. Y, y cómo eso refleja lo que tú dijiste de la energía vital en esas dos cartas, ¿no? En el caso de la medicina china, yo lo vería en parte con esa polaridad entre el metal y la madera, ¿no? El metal te da esta estructura corpórea que está conectada con ese aliento de vida, el chi, a través de la respiración, ¿no? La respiración tiene la expresión o entra el chi en el cuerpo a través de la respiración en el metal con los pulmones
pero está contenido dentro de Que una... respiramos por la piel, se me ocurre Exacto, también, ¿no? Que justamente es exacto. lo que se dice. Ujú. Y es lo que nada más nos da idea de, bueno, yo soy un individuo, ¿no? Tienes esta corporeidad y la piel es parte del sistema del metal, o sea, el metal te da una estructura, te da una corporeidad, te delimita, te dice, bueno, esta es Gabriela. Gabriela, además que si yo no supiera cuáles son mis contornos, mis límites, dónde yo me estoy moviendo, no sé tampoco hacia dónde me puedo mover o qué puedo hacer o no puedo hacer, porque estaría totalmente desorientada. Y cuando uno ve, pues el metal es el regulador de la madera, que la madera es ese impulso a crecer, a avanzar, a generar proyectos, a tener visiones. Entonces, si no hay una buena conversación entre esos dos elementos, de saber, ok, esto es lo que yo masterizo, o esto es lo que yo puedo, qué puedo aprender y cuál es el siguiente paso, esas visiones, esos proyectos, o esos crecimientos pueden llegar a ser desproporcionados o no balanceados y tornarse en frustración, en ira, en rabia, en experiencia de no lograr las cosas. Entonces, bueno, lo veo un poco en ese reflejo de lo que hablas de las dos cartas que el tarot te compartió hoy para esta tertulia. Y después pensando en lo que el I Ching, como hemos compartido Eugenia y yo, nosotras uno de los métodos que usamos es simplemente dejarnos hablar por alguno de los libros, abrirlo al azar. Yo no fue que me puse a buscar qué gua representaría lo que vamos a hablar, sino que lo abrí al azar y bueno, el azar es tan perfecto que me ofreció este. En la traducción que yo tengo es el número 12 y se llama Pi, y en la traducción que yo tengo lo nombran como obstáculo. Y justamente viene después el avance, que todo avance se encuentra en algún momento con un punto que dice no, que dice hasta aquí, ¿no? Y le va dando los contornos a eso que se mueve. De hecho, la estructura de ese gua está conformada por la tierra y el cielo. Esos, pues, de cierta manera, interesantes límites que tenemos en la vida encarnada, en la vida humana. Vivimos entre el cielo, la tierra, hasta el hombre, y esa te da tus condiciones de vida y te dice, bueno, en este entorno, en este contorno, con estas condiciones, te mueves tú como humano, ¿no? Y con eso, bueno, siempre también puedes alcanzar dónde está el próximo estadio de eso que me dice que no, dónde puedo avanzar y dónde en este momento me, me detengo y lo uso para aceptar o para entender hasta dónde he llegado. Y la esencia de ese Wadi planteaba que, o sea, que este hexagrama contiene las cuatro polaridades que dirigen o que sí, que nutren la filosofía o la cosmología china. Uno es la tierra y el cielo, eso da la cosmovisión, y el otro es el Pi y el Tai, o sea, el Tai y el Pi, el avance y los obstáculos. Y les voy a leer la frase que resume todo eso, de esa creencia basada en el I Ching y en el Yin y el Yang, que dice que desde las profundidades del infortunio emerge el gozo o emerge lo agradable. Y al final de los obstáculos aparecen los avances. O sea, en la cultura china o en esa visión antigua china siempre se piensa que uno, cuando llega a un extremo, no hay otra posibilidad sino volver a empezar a moverse en el otro. Y lo ves en las estaciones, ¿no? Que cuando pasas al punto más, el día que celebramos el verano, cuando empieza el verano, es el momento del año donde empieza a aumentar la oscuridad. Es interesante, ¿no? Llegamos al punto más caliente del año, al punto donde va a haber el verano, pero para compensar ese extremo, empieza a construirse un poco la oscuridad. Es pequeño, es en incrementos, pero es lo que nos va llevando a irnos moviendo hacia el invierno. Entonces, también lo ves en el yin y el yang, ¿no? Que está contenido uno en el otro. Te quedaste congelado. ¿Me escucha? No me dejaste escuchar. Sí, continúa, no te preocupes cuando... Bueno, eso que quería decir simplemente que es complementario todo esto, no es como decirte este es el mapa de ruta, este es el mapa donde te mueves o este es el lugar donde estás, y eso te permite tanto
aprender a detenerte, a tomar un momento de reflexión y de ver dónde estás parado, y también te permite tener muchísima más claridad y discernimiento hacia dónde moverte en el próximo paso o en el próximo plano, en lo que sea que quieras hacer. Y de hecho, una de las cosas que yo le compartí a Eugenia preparando este tema de los límites es recordar como ingeniero cuando cualquiera de los problemas que trabajábamos, o sea, de estudiar un sistema, por ejemplo, en dinámica de fluido, siempre es importante, antes de comenzar a trabajar, el definir cuáles eran tus condiciones de borde, tus condiciones de límites, dónde estaban los límites de ese sistema que tú querías estudiar o cómo los ibas a definir y que se cumplían para ese como contorno, ese contenedor el que tú definías, y luego podías estudiar el sistema y así te podías acercar a sistemas complejos sin tener que directamente trabajar con todo el sistema y su complejidad, que a veces no es factible. Entonces te vas acercando por aproximaciones, por hipótesis, por suposiciones, y vas poco a poco probando la veracidad de tus hipótesis en los bordes, y ver hasta dónde dejan de cumplirse. Entonces, cuando dejan de cumplirse tus ecuaciones o lo que tú la suposición que tuviste, empiezas a plantearte, ok, aquí necesito pensar de otra manera y, y trabajar de otra manera. ¿Estás ahí? Sí, estoy. Ok. Sí, la conexión está un poquito... bueno, hablabas también de límites impuestos, ¿no? Eso Lichín lo va a aclarar con unas frases súper claras al respecto de aquello que el hombre no recibe amablemente porque es una imposición externa, entonces atenta un poco contra su soberanía y su capacidad consciente de ser, de autogobernarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, nosotros dentro de nuestra propia acuerdos implícitos con nosotros mismos tenemos, como tú decías, no son los límites que me ponen los demás, sino que yo me los pongo yo mismo, ¿no? Entonces hay una línea natural para la convivencia, que es el respeto, ¿no? Que podríamos basar el amor y la armonía en función a no cruzar esa línea. Pero eso también parte como de una declaración de mi propia soberanía, es como la declaración de esos límites, o sea, lo que yo no estoy dispuesto a negociar, y que es infranqueable, entre comillas, ¿no? Que una vez que se vulnera, pues se enciende una alerta. Muchas veces esa alerta se enciende porque justamente venimos de una situación donde aprendimos a ser defensivos en ese recorrido de los bordes, ¿no? Y con la guía de lo que es placentero y de lo que es doloroso, pues vamos configurando, ¿no? Entonces esa definición, ese contorno que tenemos muchas veces se convierte en, no, bueno, esta persona es extrovertida, esta persona es introvertida, o sea, podemos como en esa caracterología, cómo nos manifestamos, ver allí una parte de lo que son los límites, ¿no? Que nos ponemos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa declaración de renunciar al victimismo y tomar nuestro poder, muchas veces lo que decíamos de los límites es que conociéndome yo me vuelvo menos manipulable por determinadas circunstancias. Entonces, la importancia de hacer esa declaración es salir de un juicio de un otro culpable y un yo eh, que es la víctima de ese otro, ¿no? Porque somos como víctimas de los juicios y las etiquetas. Entonces, lo que estaba en la base de todo este proceso de darse cuenta que ese mismo respeto que tengo hacia mí mismo lo reflejo hacia el otro, reposaba en una mente tranquila, o sea, solamente desde y aquí insistimos pues nuevamente en volver a esa mirada ecuánime, tranquila, pacífica, donde una vez que se aquieta, yo puedo mirar las cosas, las personas tal cual son, no tal cual creo que son,
Me puedo ver a mí mismo fuera de toda esa dinámica que me atrapa de un otro, o yo o el otro, o un otro responsable de, porque entonces cuando yo me encargo de mis propios límites, no es el otro el que los traspasa, sino es mis propias barreras que se desdibujan para permitir el avance, ¿no? Exacto. Entonces, allí pues me parece que los límites son un tema de esa valentía personal y de ese amor propio, de regresar uno a su propia verdad, o sea, lo que es para uno cierto en sí mismo, que tú eres capaz de no vulnerar en los otros porque lo tienes en el más alto precio y grado, ¿no? Entonces, su libertad, su dignidad, su soberanía, pues, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues podríamos ejercer un amor libre, ¿no? O sea, es un ideal de ser, es una forma, ¿no? Pero es la razón de alguna manera para no tener que establecer los límites de una manera equivocada, que es cuando ya se transgredieron, ¿no? Entonces uno ahí aplica como una fuerza extra, ¿no? Para no tener que llegar a ese punto, primero me conozco. Y para conocerme, pues muchas veces he tenido que jugar con esos límites y ver hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde, ¿no? Y eso pues implica, pasa también por la comunicación. Bueno, ese era un poco como el mapa de ruta que traía un poco, ¿no? Porque habla de ese campo magnético, que es ese poder personal de decir, bueno, como me amo, pues soy capaz de tener una visión más respetuosa de lo que es la vida, el espacio, las posibilidades de los otros, ¿no? Sin cuartearles tampoco pues sin definirlos de un modo que los encasille en ninguna manera, ¿no? Entonces ahí está esa benevolencia que uno tiene de decir, bueno, a pesar de que me han herido, yo sigo confiando, por ejemplo, ¿no? A pesar de que algo podría en mí hacer que me cierre y me bloquee, yo sigo, bueno, claro, por supuesto que habiendo comprendido esa experiencia e integrándola, yo puedo seguir creyendo y confiando y avanzando en la expansión también de esos límites, ¿no? Sí, qué bonito como lo, o sea, para mí es eso que planteas, es el conocimiento de tu propia estructura. Y es una estructura que es esporosa, ¿no? Como lo muestra la piel. Y cuando te escuchaba hablar, te decía, bueno, como digo, yo uso la estructura del sistema de fases de la medicina china solo porque es el sistema que yo uso. Pero yo siento que han habido muchos caminos que han explicado esto mismo con otras palabras y con otros, este, sin maneras de explicarlo. Pero al final es bonito verlo que al final es el aceptar el camino natural, el camino cuando uno no interviene con una fuerza extra, como dices tú, sino hay un camino natural, las cosas, como esa creencia eh, innata de todos tenemos tendencias, si no hubiesen situaciones amenazantes, en situaciones ideales, pues todos tenemos tendencia a ser bondadosos, a ser compasivos, a compartir, ¿no? Si crecemos dentro de, por supuesto, situaciones donde no nos hemos sentido amenazados, un poco como el ejemplo que ponías, ¿no? Los días que tu sistema nervioso está regulado, que tú has dormido bien, que has cumplido con todas las necesidades básicas, que o sea, sabes que comiste bien, que estás cubierta y todo eso, uno está, que es lo que sería tener la mente en calma, ¿no? Tienes toda la base, o sea, digamos, como la tierra, el terreno donde estás parado está regulado, tu sistema nervioso está regulado, eres capaz de vivir y de responder a las situaciones de la manera que uno podría decir que es esa, la de la armonía de la naturaleza, de tender a ser compasivo, a la escucha tuya, a la escucha de los otros, y no habría necesidad en ese sistema de imponer límites a través del miedo, a través de la fuerza, a través de la imposición de la visión de alguien o de una creencia de otro. Y como dice el I Ching, el Tao Te Ching, pues no habría necesidad, ¿no? Ese sería el ideal de todo esto. Y en el sistema de la fase lo ves, ¿no? O sea, en
el metal y la madera representan, la madera es el individuo, la autonomía, la capacidad de ser autónomo, y el metal es la capacidad de vivir en grupo, la simbiosis con el grupo. Para que haya buena simbiosis con el grupo, el metal te ofrece el habitar tu cuerpo. Ese es el espíritu del metal, el pop, que puedes sentir tu cuerpo, dónde estás tú, dónde está tu piel, tus poros, tus cosas, tus límites, tus contornos, cuáles son tus valores, porque el metal tiene que ver con tu sistema ético, con tus valores, con tu sistema de creencias, cuánto te valoras, tu autoestima. Y en medida que tú sepas claramente dónde están esos contornos que son porosos, porque la piel es porosa, es viscoelástica, puede moverse, tiene la fascia, tiene todo esto, también puedes moverte con autonomía, porque sabes, te sientes seguro para un grupo, te sientes seguro de tu individualidad, y con autonomía puedes cumplir o ejercer tu ser. Y después tienes los otros polos, que sería el fuego y el agua, que es tu capacidad de tener una relación interior, el agua, ¿no? Tu interioridad, tu relación contigo, con tus miedos, con tu capacidad de estar en silencio, estar contigo, y tu exterioridad, o sea, el comunicar claramente ideas, el conectarlas, el trabajar en equipo, el comunicarla con otros, el expresar el amor. Y en el medio de todo eso, ¿qué es lo que está necesitando? Es esa tierra, ¿no? La tierra siempre tiene que ver con tu intención, a medida que tú tengas todo lo otro claro, ¿no? Que tú estés claro quién eres tú, por qué eres así, cuál es tu sistema de valores, qué es lo que te mueve, el balance entre yo tengo derecho a mi autogobernarme como individuo dentro de una sociedad, respetando los límites, los contornos que hay dentro de esa sociedad, porque yo no me puedo expandir eh, infinitamente porque otra persona también ocupa un espacio, cosas así, ¿no? Entonces, a medida que hay todo ese balance en conocer tu interioridad exterior, tu individualidad, tu comportamiento en grupo, pues se podría llegar al ideal que voy a compartir ahorita del Tao Te Ching, también cuando le pregunto un poco sobre los límites. Ofrecía una visión de cómo gobernar. Hay que pensar que el contexto de cuando se escribió el Tao Te Ching, o se dice que se escribió en esa época, era una época donde había mucha turbulencia política, ¿no? En China había muchísimo desbalance, y bueno, la idea fue como crear también de cierta manera una guía a través de toda esa filosofía del Yin Yang, del I Ching, de la naturaleza, de cómo no solo gobernar un pueblo, sino gobernarse a sí mismo, ¿no? Hay muchas interpretaciones de eso. Y en este capítulo, ajá. Voy a cerrar un momentito la cámara, pero te estoy escuchando, ¿sí? Ya. Ok, bueno, entonces mientras EU cierra la cámara, voy a compartir el capítulo bueno, para que lo lleven consigo y lo puedan sentir. Es el capítulo 957, y dice que si tú quieres ser un gran líder, debes aprender a seguir el Tao, o las maneras del Tao. Dejar de tratar de controlar, dejar ir los planes fijos y los conceptos, y el mundo se gobernará por sí mismo. A medida que tengas más prohibiciones, o sea, cuando tengas más prohibiciones, menos virtuosos se comportarán las personas, o menos virtuosas serán las personas. A medida que te armes más, que te llenes más de armas, sí, de cosas amenazantes, menos seguras estarán las personas. A la medida que tú tengas más subsidios, más ayudas, estar ayudando todo el tiempo, o decir, quitándole la oportunidad a cada quien de hacerse responsable de sí mismo, un poco lo que hablaba EU con ese tema de asumir la responsabilidad de gobernarme a mí mismo sin estar a la merced de las circunstancias. Entonces, a medida que tú ofrezcas más subsidios, la gente será de menos, se podrá confiar menos en las personas, o no podrá confiar en ellos. Por lo tanto, el maestro o la maestra deja ir las leyes y las personas se vuelven honestas. Deja ir la economía, o sea, ya no se enfoca rígidamente en la economía, y las personas se vuelven prósperas. Deja ir de la religión, o sea, suelta la religión y las personas se vuelven serenas. Deja ir el deseo del bien común, y las personas se vuelven comunes como se me olvidó, la grama, como la grama. Suena un poco extremo, pero yo siento que va en esa dirección de lo que hemos estado hablando, mi vida, de que confiemos en esa manera natural, la manera de la naturaleza, de que la naturaleza, nosotros somos un reflejo de la naturaleza. Y todo entra en balance, en orden, cada quien va a ocupar su lugar, ¿no? O sea, como un poco lo que se trabaja en el sistema
bueno, te puedo hablar mejor, uno ay, tengo todos los idiomas mezclados en la cabeza, Familienaufstellung, en los sistemas familiares, en lo sistémico, Claro, cuando te das cuenta que cada quien ocupa su lugar, todo vuelve a su orden, ¿no? Pero sí. pues, tú puedes hablar más de eso que yo. No, por ejemplo, claro, la autorregulación de algunos sistemas, por lo menos en sociedades, pequeños clanes o cosas así, el precio de las transgresiones de ir más allá de los límites, pues es muy doloroso, ¿no? Tiene que ver con la exclusión. Ujú, Entonces, pues se paga muy caro, es muy doloroso, pasa a ser algo muy doloroso. Entonces ya eso. Y bueno, actualmente pues se está hablando de la ontocracia, ¿no? De un sistema donde el ser es el regulador y entonces tenemos una conciencia que nos permite actuar desde la conciencia, no desde imposiciones de preceptos, exacto, de formas de externas a nuestro propio sentir y criterio personal basado en la conciencia, no en... Entonces, bueno, y yo creo que la humanidad va hacia allá. Me atrevo a decir que pensamos que estamos en una fase muy primitiva porque vemos como avances muy grandes con conductas muy todavía, pues, instintivas, dañinas o lo que sea, pero bueno, yo siento que todo apunta a que esas estructuras van a ser desde una evolución interior, pues, ¿no? Es mi manera de concebir que el mundo va hacia allá y bueno. sí, no, yo me refería también a cuando uno trabaja las constelaciones familiares, que ves que si la persona asume, ocupa el puesto que le toca en ese sistema, que es lo mismo que Claro, se trabaja en el coaching sistémico organizacional, o sea, en una organización, es sí. cuando la persona que ocupa, cada quien ocupa lo que le toca, como Claro, el desorden viene exacto de no ocupar tu lugar, ¿no? Y el primer lugar por eso es como un sistema que se basa, o sea, se generaliza en la hijedad. O sea, es como un concepto tan básico. O sea, todos, puede que no tengamos hermanos, pero todos somos hijos. Entonces es primero comprender eso, cómo estoy en relación a mis padres, para luego también tratar a mis iguales como iguales y no, porque si estoy en otra posición, eh, no los veo, no los puedo ver, o sea, no los estoy viendo como... Ujú, Sí, es un recordatorio, ¿no? O sea, cuando pues ocupar nuestro lugar es una cosa que hacemos como programación neurolingüística, se tiene que ver con afirmar mi lugar, porque, bueno, muchos hijos nos hemos creído más grandes que nuestros padres, hemos desarrollado arrogancia, hablo de mi propio forma en que yo veía mi sistema, que aunque el juicio no era algo explícito, eh, me- uno terminaba como de aceptar el comportamiento o la forma en que las personas habían hecho su destino. Y pues eso es una gran arrogancia y eso es siempre estar como por encima de los demás, ¿no? Entonces, tener la voluntad de trabajar tu propio lugar es verdaderamente, también es un tema de unos límites muy saludables que tienen que ver con ese respeto al destino y la vida y del otro, sea cual sea, ¿no? Entonces, pienso que un límite muy bueno es no querer ser salvador ni intervencionista en el ujú. destino de los demás, sino, o sea, cuando yo respeto el destino de los otros, ahí realmente asiento a su soberanía, ¿no? A lo que han decidido por libre voluntad, ¿no? Aunque yo considere lo que crea, o sea, yo me reserve mi juicio, porque no puedo hacer con el juicio, lo único que puedo hacer es como detener mi propia evolución, ¿no? Mi propia comprensión dejo de integrar cosas. Mm. Y bueno, Sí, o sea, es que si uno mira en el cuerpo, ¿no? O en la naturaleza, pues un pájaro no está tratando de ser león, o un árbol no está tratando de ser tortuga, o yo qué sé, ¿no? O sea, o el corazón no se cree que sabe cómo respirar y va y le enseña a los pulmones, pero cada uno sabe además que dependen de los otros. Yo creo que ese también es el asunto, ¿no? Y la
pues los polos en los que se mueve el ser humano, ¿no? En ese asunto de, por un lado, eres un ser autónomo, eres un ser capaz de gobernarte a ti mismo, pero vives dentro de un contexto, tus condiciones de borde, tus condiciones de límite, de lo que sea, vives en un contexto social, o sea, no eres una persona totalmente aislada del sistema, indistintamente, incluso alguien que se vaya a vivir a la montaña, de ermitaño solo, vive dentro del sistema de la montaña. Y es necesario que reconozca el sistema de esa montaña o de esa naturaleza como sus condiciones de interacción, ¿no? Que ahí pues su libertad es tan válida como la libertad del pajarito, o la libertad del árbol, o la libertad del río que está ahí cerca donde vive. Entonces ese balance, y por eso me parece, bueno, Luchín es un libro, por eso ha perdurado con los años, ¿no? De que el avance y el obstáculo vengan juntos, como esas dos polaridades, y no en decir uno es malo o el otro es bueno, uno es necesario para que el otro exista. No quiere decir que uno se quede encerrado, y lo que hablábamos de los límites impuestos desde afuera, claro, o sea, esos límites nacidos del miedo, del no confiar en la capacidad de un otro a poder encontrar la buena respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando eres padre o cuando eres un líder religioso, cuando eres ese acto de confianza en la vida, en la naturaleza y todo, nos cuesta, porque a veces quisiéramos ver o tenemos los límites que nos ponemos, esos que son, diríamos, los exógenos, los externos, son basados en expectativas de cómo yo quiero que sean las cosas en vez de cómo son, cómo es la realidad. Entonces, ahí es donde está para mí la delgada línea fina, que es difícil, pero se puede, porque pasa como tú lo planteaste en un autoconocerse, en ser honesto, quién soy yo, dónde están mis límites, mi comportamiento en este momento, y también conocer el entorno donde estás, ¿no? O sea, de aceptar también la realidad del lugar donde estás y ver dentro de eso, ok, ¿qué puedo mover? ¿Qué puedo en respeto a mí? La revisión de las creencias es un trabajo como básico, ¿no? Sí, sí, En el sentido de decir cuáles son mis deberes ser. sí, Entonces, si yo analizo que de dónde vienen también, ¿no? De mi crianza, puedo como deconstruirlos, ¿no? Y bueno, no es útil para mí ahora, o sea, gracias, de verdad, porque en su ujú, momento tuvo una función, cumplía una, porque también los límites son para proteger, cuando se ha generado una eh, algún suceso que protege la vida, por más difícil que sea comprenderlo, eh, o que no es el que a ti se te ocurriría como norma o como límite, tuvo su razón de ser, pero deja de tener una razón de ser en tu actualidad, y entonces sigues de alguna manera reproduciendo un esquema que no es útil. Entonces, lo primero es como bueno, ya cuáles brotes son vitales en este árbol de creencias que tengo, y qué ramas ya debo podar, o que no tienen vitalidad, no están caducos, ¿no? Entonces es como un ejercicio que me gusta mirar así, como las hojas ya amarillas, y es lo que está, no tiene, deja de tener sentido para mí. Entonces, como revisar un poco cómo estamos con nuestras creencias nos permite también luego movernos, nuevamente agarrar ese ritmo de avance, pues. sí. Y a mí me ayuda mucho también porque, bueno, yo confieso que yo la palabra límite, en mi extremo idealismo de libertad, entonces yo la veía así como, bueno, porque yo misma me hice barrotes entre creencias o entre cosas, entre historia de vida o creí cosas, entonces sentía, claro, límites tengo que deshacerme de todos, ¿no? Y hace poco, o sea, o deshacer de todo esa visión de, vamos a vivir sin límites, ve más allá y entonces expándete. Y hace poco hice un curso con una mujer que me gusta mucho. Y de repente cuando ella, o sea, porque hoy en día no hablamos mucho de ponerle límite al otro, porque no sabemos ponerle, decir no a los demás y no sé qué, que está muy bien, es importante para tener relaciones sanas y balanceadas. Es importante saber cuáles son mis valores y decir, bueno, hasta aquí llego yo y hasta acá. Pero ella de repente planteó decir, ajá, pero ¿qué límites te pones tú? Y cuando ella hizo eso, a mí todo mi idealismo extremo de, no, yo no quiero ponerme ningún límite, además divorciada de todo eso por todo lo que me pasó estos últimos años, era así como, no,
Y de repente cuando ella empezó a explicarlo, me di cuenta, no, era un acto desde el amor, porque es desde el amor, si yo me doy un buen contenedor, un buen sostén, decir, para mí es importante tener una estructura, una agenda, saber cuándo voy a hacer tal cosa, no desde lo rígido, no desde lo obsesivo, no desde el control, sino decir, bueno, es que eso me da paz mental, porque si yo no tengo que estar pensando, o sea, si yo me paro todos los días y digo, bueno, hoy voy a ver cómo vaya viniendo todo el día, no, tengo una estructura mental de, para mí ahorita es importante tal y tal cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene algo imprevisto, me es muchísimo más fácil discernir y tomar una decisión que es vital o que no es vital para mí, que empezar siempre desde cero. Como eso que dices de podar, ¿no? Si yo nunca o no tengo el hábito, no nunca, pero no tengo el hábito, no lo hago tan seguido de estar en conexión conmigo, de ir revisando qué hojas es importante que ya no, que ya caigan, que ya pode, o qué ramas, o qué cosas, si no lo haces de manera más consecutiva, en el momento que se vuelvan demasiadas hojas, o lleguen nuevas hojas, o vengan nuevas cosas, se te va a volver más difícil poder desde ese punto discernir qué es importante o qué no, y no tienes entonces espacio para absorber lo nuevo, ni espacio para saber qué es lo que tienes que dejar. Entonces, desde que ella planteó eso de esos límites en el sentido de, bueno, para mí es importante, yo me conozco y sé que para mí es importante dormir tantas horas. Eso es una parte de conocerse. Eso es un límite en el sentido de, para mí es importante cuidar de tener una buena higiene del sueño. ¿Por qué? Porque cuando yo no duermo, estoy menos paciente, bueno, mis pensamientos poco útiles son más invasivos, mi mente está menos clara, entonces eso es un límite. O para mí es importante moverme tantas veces al día o procurar un movimiento o hacer chigón, no sé qué, ese también es un límite. Entonces cuando tú conoces límite en el sentido, también uno lo puede llamar de otra manera, pero es decir, aquí están mis contornos, este es mi sistema, mi estructura, mi sostén, que en este momento son apoyos para que yo pueda tener claridad, serenidad, capacidad de decisión, discernimiento, poder decidir cuáles son mis intenciones, a ese tipo de cosas. Entonces también, bueno, lo podemos llamar límite o sistema de apoyo, sostén o mapa guía, como Bueno, cada los quien. mismos principios en los que fundamentas tu vida, ¿no? Que a la gente Exacto. los tiene aparentemente tácitos y a veces le cuesta ser coherente con ellos, o nos Ujú. cuesta a todos, pero hay cosas bueno, que te ayudan a orientar tienes una ética de vida, o sea, el respeto es innegociable, o sea, no voy a entrar en luchas de poder, de dominio, de extorsión, o Ujú. sea, ese valor me hace renunciar a todo lo que queda por fuera de ese valor. Y Exacto. ese es mi pilar, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, creo que ha sido una linda plática. No sé si te queda algo por compartir, por decir, por el momento. No, yo creo que está bien, es la invitación a revisarnos más seguido, o sea, no en lo obsesivo, pero mi experiencia de lo que yo comparto es que yo por mucho tiempo me olvidé de eso, de tener como una revisión honesta de cuáles son mis principios de vida, mi ética de vida. Entonces, por eso es más difícil tanto ponerte límites o tener esas delimitaciones como a los demás también. Entonces, eso llevó en mi caso a muchísimo desbalance en mis relaciones interpersonales, a muchísimo desbalance en mi vida profesional y lamentablemente pues llegó a ese momento como de la torre que explota todo. Es una vivencia, he aprendido muchísimo de eso, pero mi intención cuando salimos hablando aquí es como invitar a la gente, quizás a alguien le llega un poquito antes de que tener que llegar a ese momento tan extremo y decir, oye, sí, voy a cultivar el hábito bueno, de poquito a poco ir sembrando esos granitos de principios y de control. Y con Para eso mí me la despido. clave es como perdón, Sí, la palabra clave es como la honestidad contigo mismo. O sea, tú tienes algo en claro y en función de que tú lo tienes claro, muchas veces no tienes ni que manifestarlo porque no se presta a que sea confuso, ¿no? exacto, Por ejemplo, ¿no? Y si exacto. tienes que manifestarlo explícitamente, para eso están los acuerdos y la comunicación. O sea, y es fundamental, ¿no? Sí, Sí. y bueno, y que el orden es la llave del universo, decía alguien por ahí, y Mm. realmente, claro, cuando entramos en la frustración
por ese flujo que no tiene un orden y no lleva a la consecución de cosas, porque te falta un foco, una forma, como tú decías, ¿no? Una Ujú, intención dirigida, lo que tú decías ujú. bueno, que da dirección. Entonces, eh, eso, bueno, cada uno tiene su forma de trazar ese sendero única, pero ese le da como... Sí, exacto. ¿Qué Así que otra lo, cosita, Gaby, podemos no, agregar? ya yo creo que es Sí, es suficiente. un llamado exacto, como el orden interno, ¿no? De revisar esos Sí, direccionadores. y de verlos como algo amoroso, de ver que a veces nos enfrentamos, a veces la manera más amorosa es aceptar en este momento no estoy preparado para esta situación, o en este momento no estoy preparada para resolverla en toda su complejidad. Y así como hacía yo cuando estudié ingeniería, simplemente lo vas como desgranando en pequeños sistemas y trabajando en esos pequeños sistemas hasta que poco a poco te das cuenta. Por eso en el I Ching al obstáculo le sigue el avance, porque tú vas aceptando ese no, pero vas trabajando alrededor de ese no poco a poco, incremental, y te vas encontrando con que has hecho progreso. Esa es la invitación simplemente a simplifiquemos, depuremos y seamos honestos con nosotros, con los otros, en medida de lo posible, poquito a poquito. Y con eso me despido. Gracias, Gaby. Bueno, Bueno, yo es que a esta hora un poquito se pone lenta la conexión y quizá por ahí viene mi prisa, ¿no? Pero había también incluido un poco la idea de lo mercurial en los límites, ¿no? En la mitología griega, Mercurio, que es como justamente asociado tanto con esta alquimia, pero es la alquimia que produce la comunicación también. Y todo ese contacto que ocurre en los bordes, en los caminos, que tiene que ver con las negociaciones, con el comercio, con el tratar con extraños, con las fronteras, ¿no? Ahí rige Mercurio, ¿no? Y entonces siento que justamente eso, nuestras transformaciones más grandes, mercuriales, o sea, alquímicas, dentro de esa comunicación, o sea, donde yo aprendo las formas del otro y muchas veces mis bordes cambian porque otro también modifica esos bordes, ¿no? O sea, yo soy una diferente y más rica en contacto con Gaby, por ejemplo, porque nuestra comunicación, pues, es esa permeabilidad que nos permite nutrirnos una a la otra, ¿no? Y así con esos bordes son muy, muy ricos, ¿no? En la permacultura también el sistema de bordes se aprovechan completamente, o sea, esos territorios que son corrugados, o sea, se hacen formas orgánicas porque entonces una línea recta cubre menos superficie que una ondulada. Y en esa superficie ondulada sí, hay mayor cantidad de información que la que está separada en una exacto. línea recta, ¿no? Mírala en Entonces, nuestro cuerpo, cómo es la comunicación entre células, entre neuronas, son justamente todas ese poco de dendritas, las dendritas, todo, y justo es en esos bordes, en esos límites, en esas fronteras entre una neurona y otra, o entre una célula y otra, que ocurre el intercambio de materia, el intercambio de información, y cada una además va modelándose en conversación con lo otro, ¿no? Con todo el ecosistema y con todo el paisaje que las rodea. Es así como bueno, mis límites también se forman en función de lo que hay alrededor. sí, es fascinante, es un tema muy, muy lindo. Gracias, Gaby, por estar aquí hoy y Gracias, gracias si Eva. llegaron hasta acá, también a ustedes. Decir que tenemos estos encuentros cada 15 días donde hacemos una pequeña hoguerita con los presentes para brindarnos en compartir algunas dinámicas también que nos permiten sencillamente pues estar presentes, disfrutar, saber que no estamos solos en nuestros procesos de vida, acompañarnos Y y bueno, dándole, básicamente. sí, darle forma a esos contornos que cada quien quiere ir conociendo. Y este próximo encuentro es este viernes, el 2 de junio, a las 8 de la noche, hora Alemania, y a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Y con gusto, si quieren participar, pueden ya sea solicitar unirse a Telegram, ay, perdón, pero hoy no sé qué me pasa con el español, Al Facebook, y al ¿no? Facebook también. Y en En torno cualquiera al Facebook. de esos dos grupos compartimos el link de Zoom. Un abrazo inmenso para todos y
a seguir explorando nuestros bordes y nuestros contenedores. Un beso. Chao. Chao. Gracias.